grabadora, grave. Buenos días, jóvenes, clase número 26, segunda parte para cuarto medio A y B, en este caso cuarto medio B. Estamos en la última unidad, la unidad número 4, las relaciones entre el Estado y el mercado. Contenido, nociones básicas de economía, ¿no es cierto? Objetivo, explicar estas nociones básicas de economía. Las habilidades, las de siempre, pensamiento crítico, análisis, síntesis. Profesor quien les habla y nuestro correo de comunicación cuartos.medios2020@gmail.com. Habíamos quedado, ¿no es cierto?, en el tercer agente económico que era, ¿no es cierto?, el gobierno. Y como éste intervenía en el proceso económico. Habíamos quedado en el sector público, ¿no es cierto?, y íbamos a ingresar, y hoy día ya ahí terminamos. Esta guía dice, el mercado y sus características, ¿ya? El mercado y sus características. Ya sabemos nosotros, ¿no es cierto?, que el mercado es el lugar real o ficticio donde concurren consumidores, compradores, y productores, ¿no es cierto?, vendedores, a intercambiar productos, ya sea estos bienes o servicios. También puede ser definido como toda institución social entre la que los bienes y en la que los bienes y servicios, así como los factores productivos, recordemos capital, trabajo, recursos naturales, se intercambian libremente. El mercado tiene tres elementos básicos: el comprador, el vendedor y el precio. Los tipos de mercado. Tenemos el mercado directo y el mercado indirecto. El directo es cuando uno va y compra, ¿no es cierto?, el determinado servicio bien directamente. El indirecto ya se está poniendo de moda gracias a la tecnología, ¿no es cierto?, son las compras por internet. Mayorista, evidentemente, si yo soy un comerciante voy a comprar en volumen. Minorista, si yo soy un consumidor individual voy a comprar al detalle. Está el mercado de transacciones inmediatas, ¿no es cierto?, que es el que hacemos siempre, ¿no es cierto?, las compras diarias, los pagos de servicios. Y las transacciones futuras, que eso es propio, ¿no es cierto?, de las bolsas de valores donde se transan las acciones de las empresas. Un mercado puede ser local, ¿no es cierto?, o sea, solamente su radio hasta en un sector, en una ciudad, en un pueblo, en una región, en una provincia, en un país. Y el mercado internacional, ¿no es cierto?, que es el de las grandes empresas transnacionales, la Coca-Cola, la IBM, ¿no es cierto?, todos ellos. Y tenemos también el mercado de competencia perfecta, es decir, donde funciona la oferta y la demanda, y el mercado de competencia imperfecta, donde está la famosa colusión, el monopolio y todo ese cuento. En el mercado perfecto competitivo, las características. Número de compradores y vendedores es numeroso. Homogeneidad del producto, es decir, distintas empresas ofrecen los productos semejantes, por ejemplo, las leches, la Soprole, la Colún, ¿no es cierto?, y todas esas. Libre entrada en la industria local o internacional, adecuada información sobre el precio, transparencia del mercado, y el precio se establece, ¿no es cierto?, bajo el libre juego de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda. La demanda dice que es la adquisición de determinados bienes a un precio determinado. Condicionantes de la demanda: el precio del bien a consumir, las preferencias o gustos, ¿no es cierto?, el ingreso, cuánto gano, y si hay bienes sucedáneos, ¿no es cierto?, alternativos o complementarios a los que yo quiero. La curva de la demanda, expresada de manera matemática, ¿no es cierto?, la relación directa del precio del bien, P, y la cantidad de demanda del mismo, Q, ¿ya? Aquí está el precio, ¿no es cierto?, y la demanda. Y aquí se establece la correlación. Mientras menos demanda, mayor es el precio. Mientras más demanda, menor es el precio. La oferta, cantidad de bienes y servicios que la empresa estará dispuesta a ofrecer a un determinado precio. ¿Cuáles son las condicionantes de la oferta? Los costos de los factores productivos, la tecnología disponible, si hay bienes sustitutos, si hay bienes complementarios, y los factores ambientales. No puedo pretender vender helado en pleno invierno, por ejemplo. Curva de la oferta, la relación entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio. Mientras más alto es el precio del bien, precio acá, entonces mayor cantidad la empresa está dispuesta a producir. Mientras menor es el precio, la empresa menos va a producir.
El mercado y los precios. Las transacciones deben ser valorizadas a través de un precio para ese bien. En el mercado perfecto, la fijación de precios resulta del libre juego de la oferta y demanda. En el mercado imperfecto, la fijación de precios está controlada por un agente económico. La fijación de precios depende de dos factores. El sistema económico, si es un sistema de libre competencia donde el precio lo asigna el mercado, o si es un sistema de planificación centralizada, el socialista, ¿no es cierto?, donde este lo establece el Estado a través de la fijación de precios. Y el sistema mixto, donde por un lado el mercado, ¿no es cierto?, que se mueve libremente, pero también el Estado, ¿no es cierto?, establece ciertos criterios mínimos para el poder consumir, por ejemplo, un sueldo mínimo. Tipo de mercado. En el mercado existe un precio de equilibrio. Este se da cuando la cantidad demandada se iguala a la cantidad ofrecida, en la medida que un consumidor demandará precio más bajo que pueda ofrecer el vendedor. Por lo tanto, el precio será estable. Y el precio de equilibrio, evidentemente, es donde se corta, ¿no es cierto?, la curva de la demanda y la curva de la oferta. En este punto, ¿no es cierto?, el ofertante, el que ofrece, el vendedor, considera que su ganancia le permite seguir en el negocio, y mientras que el consumidor considera que el precio, ¿no es cierto?, se ajusta a su relación precio-calidad. Considera que es justo lo que paga por el bien o servicio que consume. Chicos, ¿hasta acá alguna pregunta? No, el silencio otorga. No, Ahora ninguna vamos a ver, pregunta. ya, vamos a ver ahora el mercado imperfecto. Un mercado es imperfectamente competitivo cuando los compradores o los vendedores tienen en cuenta su capacidad para influir en el precio de mercado. Tenemos el monopolio, un solo vendedor para muchos compradores. El oligopolio, un reducido número de oferentes controlan el precio por no tener competencia. Ejemplo acá en Chile, las farmacias. Salcobrán, Cruz Verde, Ahumada. Y en el caso de Chile del monopolio es de la distribución de combustible de Copec, ya de Antonio Nicoluxich. Y el monopsonio es un solo comprador para muchos vendedores, y ellos determinan el precio. Esto se da acá, ¿no es cierto? O se daba cuando teníamos a las pisqueras, ya la Capel y Control, y ellos determinaban el precio que le iban a comprar a todos los pequeños productores de uva de los valles de la cuarta región. Ahí teníamos un monopsonio. Tenemos el mercado virtual. El caso particular de Chile se traduce en expectativas de venta de bienes y servicios que superarían los 7.000 millones de $, de acuerdo, para el año 2019, de acuerdo a proyecciones del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. Se estima que hoy en el país aproximadamente un 6% de las ventas del comercio minorista se hacen a través de canales remotos, Internet, una proporción que supera el promedio de América Latina, que es solo de un 3,5%. Si a estos chicos les sumamos la pandemia, ya estas cifras se han disparado. ¿Ya? Hasta yo, que soy un analfabeto digital, he comprado por Internet. Tenemos una institución que se llama la Fiscalía Nacional Económica, la FNE. Es la agencia nacional encargada de velar por la libre competencia. Como tal, debe defender y promover la competencia en todos los mercados o sectores productivos de la economía chilena. La Ley de Defensa de la Competencia, el Decreto Ley 211, establece que la Fiscalía Nacional Económica es un servicio público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente de todo organismo o servicio. Se encuentra sometida a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Para cumplir con su labor, la Fiscalía Nacional Económica investiga todo hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia o que tienda a producir dichos efectos. Entre sus focos de investigación se encuentran las prácticas colusorias, los abusos de posición monopólica y las concentraciones que afecten o puedan afectar el funcionamiento eficiente de los mercados y el bienestar del consumidor.
La dirección del servicio corresponde al fiscal nacional económico, quien ejerce tanto la jefatura superior como la representación judicial y extrajudicial de la Fiscalía Nacional Económica. La defensa de la libre competencia se refiere a la actividad directa de la Fiscalía Nacional Económica contra prácticas de colusión entre empresas y abusos de posición monopólica, y el análisis de concentraciones empresariales que afecten o pueden afectar el funcionamiento eficiente de los mercados y el bienestar del consumidor. En el marco de sus atribuciones, la Fiscalía Nacional Económica actúa en la instrucción de investigaciones y elaboración de informes que el Tribunal de la Libre Competencia, TDLC, le solicita sobre causas en trámite. ¿Qué es lo que investiga la Fiscalía Nacional Económica? Las colusiones. Las conocemos, el confort, ¿no es cierto?, las farmacias, ¿cuál más? Los pollos. Las colusiones son acuerdos o prácticas que involucran a competidores y consisten en fijar precios de venta o de compra. 2. Asignar zonas o cuotas del mercado. 3. Limitar la producción. 4. Afectar el resultado de procesos de licitación. 5. Excluir competidores y determinar condiciones de comercialización. Todo eso involucra a la colusión. La delación compensada. Esta figura existe desde la reforma legal realizada en el año 2009. Es un mecanismo que exime o reduce las sanciones que enfrentan las empresas o personas que se coluden, en la medida que aporten evidencia para acreditar la conducta y para determinar a sus responsables. Fue lo que hizo, ¿no es cierto?, lo que hizo la farmacia Ahumada, que delató a Cruz Verde y a Salcobrán, ya que estaban coludidos para que ellos fueran sancionados con menor rigor. El caso está en la justicia, a ver las noticias. El mercado monetario. El mercado monetario se utiliza el dinero, y el dinero es todo lo que sirve de medio de cambio, en el sentido de que se acepta ampliamente como medio de pago. En otros términos, muchachos, el sistema es una medida de valor y una medida de cambio. La política monetaria es el conjunto de actuaciones que lleva a cabo el Banco Central de Chile para controlar la cantidad de dinero, tasa de interés y condiciones de crédito, entre otros. El Banco Central es el responsable de controlar el funcionamiento del sistema financiero. Fue creado bajo el gobierno del presidente Arturo Alessandri en 1925. Es un organismo autónomo de rango constitucional, técnico, con patrimonio propio, con personalidad jurídica y de duración indefinida, según el artículo 108 y 109 de la actual Constitución, la que se va a cambiar, como ustedes saben, en la Convención Constituyente que se va a instaurar el próximo 2021. Entre las funciones del Banco Central están: administra y custodia el oro y divisa. Divisa es toda moneda extranjera, el dólar, el euro. La banca privada puede acudir al Banco Central cuando necesita liquidez, cuando necesita plata. El Banco Central es el que tiene toda la plata acá en Chile y se la va dando a los bancos que lo soliciten. Suministrar y regular el efectivo, o sea, el dinero circulante, y a solicitud del Ministerio de Hacienda puede contratar créditos externos o internos. Los instrumentos de la política monetaria son principalmente, 1, las operaciones de mercado abierto, que corresponde a la compra-venta por parte de un banco central de títulos del Estado para influir en las reservas bancarias, en la oferta monetaria y en las tasas de interés. Tasa de descuento, tasa de interés utilizada para calcular el valor presente de un flujo futuro, y requisitos de reserva, regulación sobre la cantidad mínima de reservas que deben tener los bancos contra los depósitos en cash. Lo vimos el año pasado, muchachos. Recuerden que los bancos no prestan su plata, prestan plata de los ahorrantes, ¿ya? Entonces, ante cualquier crisis, el Estado le exige a estos bancos privados que tienen que tener un mínimo de plata para responderle ya a sus clientes, sobre todo a los que ahorran. Por eso que en todos los bancos que ustedes vayan existe el famoso letrerito: infórmese sobre la garantía estatal a los depósitos, ¿ya? Porque puede que alguno de ustedes, muchachos, se saque el loto, se haga millonario, no sé, y deposite, no sé, 1.000 millones de pesos en el Banco del Estado. Pero lo que resulta que, según la ley, el banco, en el caso de que haya cualquier crisis, solamente le puede responder por 250 millones. ¿Ya? Y cosa que uno no hace y que debería hacer.
El Banco Central manda hacer los billetes y monedas según las necesidades que estima para cada año y los guarda en sus bóvedas hasta que los bancos las necesiten. Cuando el Banco Central entrega dinero a los bancos comerciales, se habla de una emisión. El Banco Central controla el gasto elevando o bajando la tasa de interés. ¿Cómo es esto? Tasas restrictivas. Medidas tendientes a reducir el crecimiento de la cantidad de dinero y a encarecer los préstamos, elevando la tasa de interés. El dinero se hace más caro, empresarios y personas particulares no piden créditos porque están muy caros. Por lo tanto, la cantidad de dinero en el mercado disminuye y así se comienza a manejar la inflación. Las tasas expansivas son medidas tendientes a acelerar el crecimiento de la cantidad de dinero y abaratar los préstamos. Es decir, se bajan las tasas de interés, los créditos están más baratos, las personas y los empresarios se endeudan, ¿no es cierto?, para invertir, los empresarios para consumir las personas, y aumenta el poder adquisitivo de la gente, la actividad económica se reactiva, pero aparece la inflación y de nuevo hay que volver a tasas restrictivas. Ese es el juego del Banco Central y lo ha hecho muy bien de un tiempo a esta parte. Desequilibrios económicos, inflación, es el crecimiento sostenido de los precios a lo largo de un tiempo. A través del IPC, Índice de Precios al Consumidor, se mide el aumento de los precios, es publicado mensualmente por el INE, Instituto Nacional de Estadística. El Índice de Precios al Consumidor se elabora a partir de una encuesta representativa de hogares de todos los sectores, reflejando el consumo familiar durante un año. Las razones que se dan para que las razones que se dan para este fenómeno económico son: 1. Excesiva emisión de papel moneda sin tomar en cuenta la capacidad productiva de un país. Entonces, al haber más billetes que productos, estos aumentan su escasez y provoca una subida de precios. Política crediticia incorrecta. Facilita la obtención de préstamos que aumentan el circulante, provocando un alza de los precios. La forma de reprimirlo es con tasas de interés altas. Políticas populistas, como lo que está ocurriendo en Venezuela, desgraciadamente, que suben los salarios de los trabajadores financiándolos por medio de una emisión inorgánica. Es decir, no hay respaldo en moneda dura. ¿Ya? Le dicen al Banco Central que mande a comprar billetes, mande a comprar y los tiran al mercado. A las personas se les mejoran los sueldos, pero no está la capacidad productiva para satisfacer esa demanda. Por lo tanto, se produce una alza súbita de precios. Y también la inflación puede obedecer a un incremento de los costos productivos de los factores estacionales, lo que está pasando, ¿no es cierto?, con las frutas y verduras este año, ya que sea por sequías, porque se están trayendo paltas y sandías de Perú, que es lo que encarece el costo, ¿no es cierto?, y todo ese plan. ¿Cuáles son las consecuencias de la inflación? Bueno, la primera, la pérdida del poder adquisitivo. ¿Quiénes son los perjudicados? Los pensionados y los ahorrantes. ¿Quiénes son los beneficiados? Los que deben, porque el dinero se devalúa. Genera incertidumbre en las decisiones económicas, ya porque los empresarios no quieren invertir, ¿no es cierto?, porque ya las personas no tienen para consumir. Y evidentemente que lo otro es el desempleo, ya que las empresas, cuando estamos en serias crisis de inflación, abaratan los costos por una vía rápida. ¿Y cuál es la vía rápida? Despidiendo trabajadores. ¿Ya? Si tenían 10 trabajadores en una sección, dejan a 5 y esos 5 tienen que hacer la pega a los 10. Por ejemplo, veamos la inflación en Chile. Desde el 90, cuando llegó la democracia, teníamos un 27,3%, y para el año pasado tuvimos un 3%, el 2018 un 2,5%, el 2017 un 2,2%. Excelente. La hiperinflación. Una economía se ve afectada por un periodo de hiperinflación cuando los precios crecen a tasas superiores al 1000% anual. Ello desorganiza la producción y los mercados. Son excepcionales y extremas. A menudo se presentan asociadas a conflictos políticos o guerras internas o externas y sus secuelas o revoluciones sociales. Venezuela cerró el 2019 con una inflación de un 9.585,5%, de acuerdo a cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela. Y hay una de las razones, muchachos, de por qué tenemos tanto inmigrante venezolano en Chile. Deflación.
es la baja continua de los precios. La cantidad de dinero se reduce y los precios bajan. Lo que baja en primer lugar es el ingreso, porque se produce menos. Es una caída de la actividad económica de la producción y de la ocupación. Esto ocurre, muchachos, cuando hay una recesión económica, los mercados se contraen, ¿ya? Acá tenemos el ejemplo de Japón, dice. El Banco de Japón afirmó este miércoles, estamos hablando del 21 de septiembre del año 2016, en un informe publicado al término de una reunión mensual de 2 días, que el país que representa la tercera economía del mundo ya no está en deflación. La entidad considera esto un éxito de su programa de política monetaria iniciado en la primavera del 2013. Japón sufrió una baja continua de precios durante 2 décadas, logrando frenar esta situación. El año 2012 tuvo una inflación de menos 0,9%, el 2016 menos 0,3%, el 2017 0,5%, el 2018 0,9% y para el año pasado un 0,6% de inflación. Y nosotros el año pasado tuvimos un 3% de inflación. Y por último, chicos, tenemos la llamada devaluación. Puede ser definida como la caída en el valor de la moneda en relación con otra moneda. Generalmente en los dólares USA, que es la moneda dura a nivel mundial. Esta con otra moneda cotizada en los mercados internacionales, en especial con el dólar americano. Ocurre por la falta de demanda por la moneda local o escasa confianza en la estabilidad de la economía local, entre otras causas. Se encarece el costo de la vida porque las importaciones se encarecen, también aumentando el precio de bienes y servicios importados. ¿Cómo se ha devaluado nuestra moneda en relación al dólar? ¿Ya? En julio de 2018, para comprar un dólar necesitábamos 637 pesos. En junio de este año necesitamos 784 pesos. ¿Ya? 637, 737, 47, 57, 67, 77. O sea, nuestra moneda se devaluó 141 pesos entre julio del 2018 y junio del 2020. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Cri, 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 cri. No, ninguna pregunta, profe. Ya. Bien, chicos, entonces vamos a parar la grabación.